Cualidades y rasgos del liderazgo pedagógico de los centros de enseñanza. Gestión y función del líder pedagógico. Las sociedades modernas, desarrolladas y equitativas tienen como dimensión prioritaria la educación, ya que es donde se integran y relacionan a las personas en función de sus necesidades, los requerimientos de los estados y las exigencias de la sociedad del conocimiento y globalizada. En este sentido, la educación debe lograr formar un hombre crítico y apto para convivir en una sociedad que participe activamente en los procesos de transformación social. Para cumplir el desafío y la misión que tiene la educación, los centros educativos, como primer eslabón del sistema, adquieren su sentido y definen su misión: difundir los saberes, normas, valores e ideas con los que pretende moldear la sociedad, utilizando como acción estrategia de intervención la adición sistemática y organizada de un conjunto de conocimientos básicos, área cognitiva, destrezas y habilidades, área sensoriomotriz, aptitudes y valores, área axiológica, a la que denominamos currículum y por medio de la cual se aspira a modelar la conducta y la conciencia de los individuos que la componen en la búsqueda del bien común. Liderazgo pedagógico. Estos líderes funcionales, organizados en lo pedagógico, tienen su impacto real y efectivo tanto en el cuerpo de profesores como en los alumnos y alumnas de los centros educativos. La revisión académica identifica el liderazgo de organizaciones educativas como de los principales variantes que inciden en un mejor desempeño de los establecimientos del sistema en general. El liderazgo directivo es uno de los factores escolares más importantes en el aprendizaje de los alumnos. En función de asegurar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes y satisfacer los requerimientos y estándares del currículo oficial y de la sociedad en su conjunto, en el interior de los liderazgos educativos y su trabajo dentro del equipo de gestión llevado a cabo en los establecimientos educacionales, deriva la función orientadora a lo curricular y técnico, cuyo agente responsable es el jefe de la unidad técnico-pedagógica, el coordinador académico, el director del ciclo o el vicerrector académico, que desempeña las funciones de orientación, educación y vocacional, supervisión pedagógica, planeación curricular, evaluación de los aprendizajes, investigación pedagógica, coordinación del proceso de perfeccionamiento docente. Las cuestiones pedagógico-educativas son las más significativas en la escuela y el director o directora no pueden desentenderse de esto. Si se busca que la escuela cambie para que cumpla mejor los objetivos que se ha fiado y contribuya a un desarrollo integral de todos sus alumnos, las dimensiones pedagógicas son fundamentales y el líder pedagógico también tiene que estar presente en los debates, reflexiones y decisiones que se tomen. Tareas del líder pedagógico. El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes investigaciones, centra su quehacer educativo en formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación. Las prácticas llevadas a cabo por el líder pedagógico en instituciones que obtienen buenos resultados están dadas de acuerdo con un estudio del Ministerio de Educación en los siguientes procedimientos y acciones que se realizan en las instituciones educativas. Ajustan estilo a las necesidades, contexto. Se adecúan diversos estilos. Son buenos para gestionar y liderar cambios en la institución en su disciplina. Son buenos administradores y ejecutores de tareas más concretas y prácticas. Autocrítico. Les resulta más fácil diagnosticar y resolver. Más rigurosos y controladores. Supervisan, evalúan, hacen seguimiento al trabajo docente. Más progresistas, innovadores, dispuestos al cambio, aceptan desafíos, preocupados por la actualización, renovación, etc. Mayor proyección o visión del futuro, visión del contexto, planificación, organización. Más técnicos, menor experiencia, dominio técnico. Más optimistas, trabajan en equipo, comparten y delegan tareas, trabajo colaborativo. Las características que se desprenden anteriormente están dentro del contexto de las escuelas eficaces,
que se caracterizan porque promueven en forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, más allá de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica. En este contexto, los líderes eficaces participan en el monitoreo del cambio y de la calidad de la instrucción mediante frecuentes visitas a las aulas para observar y conversar con los docentes y los estudiantes de una manera informal con el fin de apoyarlos mejor y también para realizar una supervisión formal. La tarea del líder que supervise y acompañe ayuda a los docentes de las escuelas a adquirir conocimientos, habilidades y competencias, desarrollar sus conocimientos, orientar y entender situaciones que él entiende y reflexione para que encuentren alternativas de soluciones a los problemas que afectan el desempeño. Las tareas del líder pedagógico están definidas principalmente por 3 dimensiones, desempeñándose como planificador, organizador y evaluador. Planificador. La planeación se considera como la más fundamental de las funciones porque de ella parten los demás. La planificación es el proceso que realiza el supervisor, escogiendo y realizando los mejores métodos para lograr los objetivos. Por ello, se hace necesaria la planificación de los supervisores para que haya una clara instrucción de los pasos que se han de seguir durante el proceso que debe llevarse a cabo y obtener el logro de metas y objetivos planteados que garanticen el éxito del proceso de todos los ámbitos educativos. Este proceso de planificación conduce o mantiene al supervisor actualizado en cuanto a los hechos que se suscitan alrededor y saber cómo cómo abordarlos. Esta planificación además permitirá determinar problemas y reorientar la misma en la función de solucionarlos. Organizador. El supervisor debe organizar el proceso de tal manera que le ayude a que el esfuerzo en conjunto sea eficaz, la orientación del trabajo, las funciones que debe desempeñar y saber dónde y cómo debe realizarse la labor. Asimismo, el supervisor determina las actividades, las jerarquiza por orden de importancia según la necesidad y las asigna. Evaluador. Con la supervisión se logra el cambio progresivo, planificado y evaluado, el trabajo en equipo, un sistema de comunicación eficiente, la consideración del liderazgo, la existencia de buenas relaciones humanas entre los participantes. De la misma manera, la evaluación es el trabajo que el supervisor debe realizar para verificar si las metas planteadas se logran satisfactoriamente. De lo contrario, deberá reorientar el proceso en función de optimizarlo. Supervisión pedagógica. Etimológicamente, el término supervisión deriva de los vocablos latinos super, sobre y visum, ver, lo que significa ver sobre, revisar y vigilar. Existen innumerables definiciones y opciones sobre supervisión educativa, pero todas coinciden en considerarlo que el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y perfeccionamiento del currículo. Su papel fundamental es el determinar situaciones, descubrirlas y emitir juicios. Desde los primeros estudios que se han realizado, el supervisar se entiende como una acción de fiscalización marcada de autoridad sobre el personal supervisado. Sin embargo, ha evolucionado cómo se entiende el concepto y ha llegado a definirse como un proceso único e integral cuya acción va dirigida a asesorar, ayudar, apoyar, a compartir, a contribuir para que el docente en servicio progrese en su propia formación y en el mejoramiento del desempeño de la praxis pedagógica que le facilite el desarrollo de los aprendizajes y el logro de los objetivos educacionales. En educación la supervisión está dada de acuerdo con enfoques o modelos, uno de los cuales se divide en 4 categorías: la inspección, tecnológico, clínico y crítico. En este sentido estricto, en el ámbito de la educación ha cobrado mayor fuerza el modelo de supervisión crítica, cuyos parámetros están relacionados por 4 elementos: descripción para señalar los hechos de la práctica, contradicciones y acontecimientos significativos, la información donde se determinan las relaciones entre los acontecimientos, la confrontación para determinar las causas, razones y concepciones que apoyan las teorías y finalmente la reconstrucción que determina cómo se cambia o cómo se hace en forma eficiente la supervisión o acompañamiento.
Este modelo de acompañante acompañado y su tarea que influye en las prácticas institucionales y dentro del aula. Un segundo modelo de supervisión escolar es el democrático y centrado en lo pedagógico, la supervisión ampliada. Este modelo influye y aporta a los ámbitos de la evaluación de los aprendizajes y la misma institución y sus procesos de cambio, autoevaluación y mejora continua, aprendizaje organizacional, liderazgo pedagógico y transformacional, la inclusión de estrategia de orientación al estudiante, la formación de equipos de trabajo, la gestión de cambio. Otro modelo de supervisión es el uso de la supervisión clínica y de los mentores como estrategia efectiva para implementar la supervisión. A pesar de las diferencias que pueden existir entre ambos enfoques, estos comparten varios elementos que son beneficiosos para el proceso de supervisión. Son los siguientes. Ambas estrategias focalizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la sala de clase, utilizan la supervisión como un proceso formativo. Los maestros asumen roles de co-supervisores, toman en consideración los factores que inciden en la enseñanza y en el aprendizaje sin establecer obstáculos ni límites entre ambos procesos. Contribuyen a crear redes de comunicación entre los maestros del núcleo escolar. La supervisión escolar en todos sus ámbitos, ya sea desde los niveles centrales hasta los centros escolares, debe servir de base para orientar el desarrollo y la práctica cotidiana en las escuelas y aula, con la necesidad de avanzar hacia una nueva cultura institucional, reconociendo que este cambio es una condición sine qua non para una política educacional exitosa, orientada hacia el mejoramiento de la calidad. Se expresa que la misión de la supervisión es de ayuda para mejorar integralmente a todas las personas que actúan como agentes educativos y todos los elementos del currículum para elevar la calidad educativa. El propósito central de esta función supervisora es proporcionar esa asistencia académica y reflexiva a docentes y directores, con mayor énfasis en los procesos y el trabajo pedagógico, mediante la facilitación de las acciones específicas de apoyo profesional en los aspectos pedagógico, organizativo y curricular, brindando orientaciones y apoyo técnico diferenciado a cada escuela. Por otro lado, cuando se desarrollan las funciones básicas, el supervisor o acompañante debe llevar a cabo acciones de apoyo que se consideran como una intervención con carácter de mediación, que habrá de incidir en las diferentes dimensiones de gestión escolar, pedagógica, curricular, organizativa, administrativa y comunitaria y de participación social, utilizadas convencionalmente para efectos evaluativos y autoevaluativos. Acompañamiento pedagógico. Debe ser entendido como aquella acción que evoluciona de la supervisión educativa, definida bajo diferentes conceptos, desde un punto de vista como la gente que acompaña a algunos o que ven en compañía de otros. En el sentido de la psicología, el acompañamiento está conformado de acciones educativas que sirven de andamiaje que le permiten a un estudiante apropiar las competencias cognitivas personales y de conocimiento para hacer realidad sus sueños de construirse como personas en la doble dimensión personal y comunitaria que le permite ser él en interacción de comunidad y grupos de referencia. Uno de los aspectos centrales de la función de la supervisión y acompañamiento es la comunicación, que al ser efectiva por parte del supervisor o acompañante, determina los logros institucionales al integrar al ser humano al proceso de cambio y transformación. En este sentido, la comunicación es el proceso de enviar un mensaje a un receptor a través de canales seleccionados y recibir retroalimentación para asegurar el mutuo entendimiento. Las diferentes definiciones del acompañamiento se relacionan con la pedagogía en el sentido de entender esta última como el arte de enseñar o educar. También puede ser relacionado con la interacción que se suscita cuando alguien apoya a otros u otros a través de la enseñanza, aplicando técnicas y estrategias para llevar a cabo un desempeño educativo óptimo. Es así como se establece una diferencia en el acompañamiento pedagógico y en el enfoque del mismo en este sentido. Acompañamiento pedagógico.
Estrategia central que consiste en brindar soporte técnico y afectivo, emocional, ético y efectivo para impulsar el proceso de cambio en las prácticas de los principales actores de la comunidad educativa. El acompañamiento está centrado en el desarrollo de las capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de gestión de la escuela. El enfoque de acompañamiento, aprendizaje cooperativo entre pares. El facilitador que acompaña es un maestro que ha tenido una trayectoria exitosa en el trabajo de aula y en gestionar la escuela con la participación y apoyo de los padres y autoridades. Entonces el facilitador comparte con el docente su propia experiencia, a la vez que se enriquecen ambos. La relación facilitador-docentes y facilitador-comunidad está basada en la confianza mutua, la tolerancia, la empatía del facilitador al proceso de aprendizaje, sobre todo del adulto. Responde a una lógica de aprendizaje. Se aprende poniendo en práctica, no una, sino muchas veces y en los contextos cotidianos que nos ofrecen los retos más diversos y complejos de aprender de la práctica. El facilitador no corrige, sino que invita a la reflexión del docente sobre su actuar y los resultados. ¿Qué bien quedó el resultado aquello? ¿Por qué crees que sucedió así? Dentro del acompañamiento y en virtud de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, la observación de las prácticas que ocurren en las salas de clase y que implican una interacción directa entre profesores y acompañante, la acción de observación tiene carácter prioritario que se realizan en el acompañamiento. Las observaciones de clase es un método empírico de investigación que se utiliza con frecuencia en la evaluación del desempeño docente. En ella se analizan las características de la actuación del profesor y sus alumnos en el contexto real en el que tiene lugar el proceso educativo, evitando realizar inferencias acerca de lo que verdaderamente sucede en las salas de clase. Procedimientos en el acompañamiento. En un procedimiento hay que hacer una activa operaciones intelectuales adecuadas a la forma de pensar de esa ciencia. Comenio diría que un procedimiento solo se aprende haciendo. Además, se considera que las acciones de acompañamiento podemos relacionarlas con un acto cognitivo del pensamiento y del agente educador, el profesor, donde este último puede establecer en algún nivel una relación entre lo que el docente piensa y sus prácticas educativas. El proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la formación del profesor, se integran como factores claves para la reforma educacional, esperando que a través de su mejoramiento se haga posible la formación de personas con mayor capacidad de adaptación frente a los rápidos cambios que afectan la sociedad de hoy.